tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti, si tú estás. Dios bendiga a cada uno de mis queridos hermanos que siempre se juntan conmigo para que podamos tener una lección más, en este caso del libro de los jueces. Estamos trabajando el libro de los jueces en este tiempo y pues qué bueno que estás conmigo. Esta va a ser la segunda parte de la lección que queremos dar de Gedeón. No sé si lleguemos a 3 partes, pero por lo menos esta va a ser la segunda, y te pido pues que te acuerdes de tener una libreta para que anotes aquellas cosas, un texto bíblico, un nombre, alguna cosa que tú entiendas que es importante para ti. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, te doy gracias por tu infinita misericordia y te doy gracias por tu amor, y te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en todo lo que hacemos y que lo que hagamos, Señor, sea para bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado trabajando en este caso, con Gedeón. Y en esa lección de Gedeón yo estoy observando 3 puntos que yo considero que son importantes. En uno de ellos, que fue el que traté en el video anterior, que para acercarse a Dios requiere arrepentimiento, preparar altar a Jehová y derribar los dioses ajenos. Eso es importante para que nos podamos acercar a Dios. El arrepentimiento no es un elemento, vamos a decir, que tiene que ver con algo que uno dice o con uno hace, aun cuando tiene que decir y tiene que hacer. Vamos a ver si nos entendemos. Cuando el apóstol Pablo dice a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un elemento que requiere confesión, pero no es lo único que existe o que hay dentro de lo que es la salvación. Nosotros no podemos coger un texto y ya decir, bueno, pues si confiesas con tu boca y crees, pues ya eres salvo. Porque hay otras cosas que al correr del tiempo, pues tenemos que llevar a cabo igual, y que son importantes. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio se llevaba a cabo sencillamente hablándole a las personas, y el que quería arrepentirse se bautizaba. Entonces se le llamaba el bautismo de arrepentimiento, y se hacía, obvio, no se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todavía Jesús no se había revelado, y pues no se hacía de esa forma. Pero cuando Jesús comienza ya a trabajar con sus discípulos, y cuando Jesús muere y se va al cielo, y llega el Espíritu Santo en ese capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro predica y hay una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él dice: cree en el Señor Jesucristo, y dice que ese elemento de creer requiere también el que sean bautizados para arrepentimiento y para perdón de pecado, y vas a recibir el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, el verso 37 y 38. Vamos a leerlo porque así nos vamos a la segura de lo que dice la palabra. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Pedro les estaba predicando después de la llenura del Espíritu Santo, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, sin el cual nadie va a llegar al cielo, porque lo que él le está dando una fórmula para perdón de pecado, arrepentimiento, bautismo. Fíjese que lo que conocían y lo que traían era el bautismo de Juan. El bautismo es un elemento importante que yo no tengo el tiempo aquí en esta ocasión para hablar de él, pero sí le doy una nota de salvedad. Tengamos cuidado cuando hablemos del bautismo y no lo pongamos como que bautizar es bañar gente en el río o bañar gente en una piscina, echarle un poco de agua por encima, porque es más profundo que eso. Más profundo que eso, porque aun cuando una persona puede salvarse como el ladrón en la cruz sin ser bautizado, pero dentro de la fórmula o el mandato de ir y hacer discípulos, dice bautizándolo. O sea, por lo tanto, eso es un mandato de Dios, un mandato de Jesús. Eso hay que hacerlo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que dejó el Señor. Y pues de alguna manera tenemos que coger las cosas de Dios con seriedad, con seriedad. Hay excepciones como el ladrón en la cruz, pero fuera de las excepciones, la gente se tiene que bautizar posterior a arrepentirse, y arrepentirse es cambio de vida, tiene que cambiar vida, y lo que el bautismo da es el testimonio de ese cambio. Por lo tanto, usted no testifica primero y cambia después, usted cambia primero y testifica después. Así que en esa primera parte estuvimos hablando de arrepentimiento. Coge los bueyes, destruye aquellos baales que tiene tu papá allí, tiene el pueblo, haz con la madera, haz un altar y coge y haz holocausto. Eso fue lo que hizo Gedeón, y recuerda que lo querían matar y que su padre dijo que si Baal es Dios, que se defienda él mismo. Ahora queremos hablar de los conflictos de fe. La segunda parte de los conflictos de fe. Recuerde, entonces quiero traer esa palabra que dice Hebreos capítulo 11 y verso 1, que dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que cuando hablamos de fe, nosotros no vemos tal vez muchas cosas espirituales, pero tenemos que creer en ella. Nosotros en nuestro siglo XXI no vimos al Jesús resucitado, pero tenemos que creer en esto. Y Gedeón, en su segunda parte, pues tiene un conflicto de fe. Yo voy a dejar el tercero punto y luego pues lo hablamos, pero voy a estar por el verso 34. Estoy todavía en ese capítulo 6, verso 34, que dice, vamos por aquí, que dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Mire, para mí esto es una palabra tremenda, hermosa, porque nos enseña que en el Antiguo Testamento, sobre esta gente que eran seleccionados para trabajar con Dios, venía el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es para toda la iglesia. Yo lo he dicho en otras ocasiones, es para usted, es para mí. No hay que hacer fórmulas, ni hay que ir a pedir a cualquier líder que le haga una recomendación al Espíritu de Dios. No, al pueblo de Israel se le prometió en Joel capítulo 2 y verso 28, en los postreros días recibiréis. Y allí habla de que los ancianos, los jóvenes soñarán sueños, etcétera, etcétera, verán visiones, y eso era para el pueblo de Israel. La iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dicen que el Espíritu Santo, que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
vino sobre ellos y vino sobre la iglesia y es para toda la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento era para personas particulares donde Dios se iba a manifestar con poder. Le iba a dar sabiduría, le iba a dar inteligencia, le iba a dar lo que necesitara la persona para poder hacer ese trabajo. Y a Gedeón dice, vino el Espíritu sobre de él y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. O sea, ¿qué hace que los demás vayan detrás de Gedeón? El Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Es el Espíritu Santo, no el cuerno. Porque recuerde que estaban en un tiempo donde no había rey. Yo lo sigo repitiendo para que usted se le meta en la cabeza. No había rey, no había una organización. Recuerde lo que hablamos de Débora. No había una organización. Ella no tenía un edificio, lo que tenía era una palmera y se sentaba allí. La gente voluntariamente venía para que ella hiciera juicio sobre ellos. Dice, y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Yo voy a poner una foto aquí para que usted pues vea un poquito de lo que estamos hablando. Y estas tribus, recuerde que son 12 tribus, pero habían tribus que estaban lejanas, incluso habían tribus que estaban al salir de Canaán y habían otras que estaban cruzando el Jordán. O sea, no todas las tribus estaban cercanas. Y allá habíamos dicho de que Gedeón había dicho que él era parte de Manasés, que él era de las familias más pequeñas de Manasés. Así que estamos hablando de las tribus que están por allí un poco más cerca de donde se está desarrollando estos eventos. El verso 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, mire, aquí empiezan los conflictos. Él está hablando con el ángel de Jehová. Vamos a dejarlo como lo dice la Biblia. Él está hablando con el ángel de Jehová. Y lo invita, y recuerdan que le hizo un cabrito y luego dijo, que mis ojos han visto a Dios y me muero, y todo ese montón de cosas. Sin embargo, ahora cuando se le comisiona primero hacer una acción, pero esa acción va a llegar a un punto número 2, que es el problema que el pueblo tiene y que hay que resolverlo. Hay que trabajar con pelear, hay que pelear, hay que traer a las tribus y hay que pelear. Y a él se le hizo más fácil obedecer para ir en contra de su padre, para agarrarle los dos toros al padre, para matarlo y para destruir aquellas, vamos a decir, estatuas que habían allí, que ahora cuando se le manda a tocar el cuerno y a traer las tribus, que viene el momento de la batalla, dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, dice el 36, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Eso es duda. Eso se llama duda. Y nosotros no podemos coger lo que es la Biblia para luego hacer lo mismo. Yo lo he dicho en otros foros y vuelvo y lo repito en este. No crea que todo lo que están haciendo los jueces es correcto. Hay muchas cosas incorrectas. Esta es una de ellas. Si él cree, si está seguro, si sabe lo que se está haciendo, entonces, ¿para qué quiere poner un vellón? Y pone un vellón porque tiene dudas, y la duda es contraproducente a la fe. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de la duda y específicamente dice pues que es contraria a la fe, que el que duda no va a adquirir. Entonces Dios lo complace, pone un vellón de lana y entonces que se moje la lana.
de lana de un animal y lo pone y tiene que estar mojado y lo demás estar seco. Eso es su prueba. Y luego en la mañana dice, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío y un tazón lleno de agua. O sea, Dios lo complace. Pero mire lo que dice en el 39, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez. Y entonces ahora pone el mismo vellón, pero para que la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Y en el 40 dice, y aquella noche lo hizo así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, conflictos de fe. Conflictos de fe. Recuerden el texto que les dije de la fe en Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza, convencido. Si él no está convencido de que está hablando con Dios, y mire que todos los hombres grandes de la Biblia o todos los hombres que Dios utilizó en la Biblia, la mayoría pidieron a Dios que Dios les diera alguna señal. Moisés pidió señal y siempre estaban buscando la forma de no ir, de decir no, yo no, busquen a otro que vaya. Pero si tiene que ir a hacerlo un ser humano, ¿por qué tiene que ser otro y no puede ser tú? Entonces Dios llama. Hay mucha gente que están haciendo cosas que no deben hacer, no deberían hacer porque las están haciendo mal, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo, no tienen habilidades que vienen de Dios, no vienen conocimiento de Dios, y están ahí, el número uno, tratando de hacerlo, haciendo, bueno o malo, están ahí. Entonces, los llamados de Dios, esos no aparecen. Los llamados de Dios no aparecen, porque entonces los llamados de Dios tienen que poner vellones en la era, a ver si Dios está o no está. Vamos a cambiar entonces al capítulo 7, para ir trabajando entonces un poquito, porque tengo bastante tiempo, y tal vez pueda trabajar un poco el asunto del punto número 3, que entonces el punto número 3 es que hay que tener en cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie. Y ahí tengo a Isaías capítulo 42, verso 8, que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. O sea, Dios le está demostrando a Israel, y siempre demostró a Israel, que cuando había que pelear, como pasó con el caso de Barak, que él dijo, yo no voy si tú no ¿cómo dice? Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Pero Dios peleó la batalla. Dios era el que tenía que ir, al que él tenía que encomendarse para que fuera, es con Dios. Usted no esté buscando que una segunda persona vaya con usted. La Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el otro hombre. Es un texto bíblico. Maldito es el hombre que confía en el otro hombre. Dios no quiere que usted esté poniendo su confianza en otro ser humano. Lo que quiere es que usted ponga su confianza en Él. Que los médicos te van a dar una medicina que te puede sanar, que te puede ¿cómo dice? Cambiar ciertos asuntos difíciles que tienes con tu salud. Amén. Pero no pongas la confianza en el médico, ponla en Jesucristo, ponla en Dios, y cree que si el médico te ayuda es por parte de Dios, y si el médico no te ayuda, Dios puede ayudar. Es lo que necesitas. Mire lo que dice el capítulo 7, dice, y levantándose pues de mañana Jerobbaal, porque después, recuerde que le cambiaron el nombre, cuando cogió el asunto aquel de Baal y lo destruyó aquella noche, y entonces le pusieron Jerobbaal, y dice, el cual es Gedeón, y el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Eso para el que le guste
buscar un mapa y saber dónde es que está la definición. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, ahora fíjese, ahora es Jehová el que le va a dar instrucciones. Y esto es bueno que nosotros lo hagamos y lo veamos, porque Dios se envuelve directamente en las batallas suyas, en las batallas mías. Ay, ¿por qué esto no ha cambiado? Tenga tranquilidad, tenga tranquilidad. Dios está en el asunto y Dios va a hacer las cosas cuando las tenga que hacer, de una manera u de otra manera. Eso lo sabe Dios. Eso solamente lo sabe Dios. Le digo, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Cuando él tocó aquel cuerno, salieron 10,000 y que venían a apoyarlo. Luego, pues, le hace el capítulo 7, el capítulo 8, porque hay una confrontación ahí, creo que es con Efraín, porque no fueron invitados a la batalla. Y hay un problema ahí, pero vamos a dejar eso aparte. Y dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mire que Dios es celoso y que Dios es cuidadoso. Y dice, no te voy a mandar con mucho. Yo marco mi territorio para que todos sepan lo que yo hago, y que lo que yo hago es mi mano poderosa. Dice, ahora pues, haz pregonar en oídas del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Gilgal. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Déjeme corregir algo que dije ahora y que la palabra me la corrige. En el primer momento, fíjese que dice que habían 32,000 vinieron, 32,000. Y ahora Dios está diciendo 32,000 es mucho. Pregona que el que tenga miedo que se vaya para su casa. Oiga, y habían 22,000 con miedo. O sea, esa era la estructura del Israel del tiempo de los jueces, del tiempo de Gedeón, de ese tiempo en específico. Algo que los caracterizaba era el temor, la desconfianza. No conocían a Dios, no conocían a Dios. Por eso es que está Gedeón pidiendo pruebas y pidiendo y tirando para aquí y para allá. Y el pueblo estaba igual, estaba con miedo. Y cuando dicen, los que tengan miedo que se vayan, arrancaron y se fueron 22,000, dice ahí, y solamente quedaron 10,000. 10,000 valientes, 10,000 que dijeron, nosotros venimos a meter mano, porque hay que libertar y libertar al pueblo requiere pelear y hacer cosas. Hay momentos en que usted, para resolver cosas, tiene que pelear. Eso a la gente no le gusta en este tiempo, porque estamos en el tiempo de paz y en el tiempo de amor y en el tiempo que todas las cosas hay que mirar para otro lado y dejar que surjan, a ver de dónde viene la ayuda. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Gedeón tenía que pelear y el pueblo de Israel tenía que pelear. Cuando David se encontró con Goliat, aunque la mano de Dios iba a estar a favor de David, él tenía que fajarse allí con Goliat en el terreno. Y hay veces que las cosas requieren que uno tenga que tomar acciones a favor de Dios. Dice en el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, váyate contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces viene mire, Dios prueba a la gente. Dios quiere gente que sean probos, gente que Él pueda utilizar, gente que Él sabe que las posibilidades de que, ¿cómo dice?, van a hacer un cambio en su forma de ser, sean mínimas.
No que Dios no pueda hacer que no cambien, pero Dios no está poniéndonos como un muñeco. Dios quiere que nosotros seamos reales, genuinos, que nosotros seamos amorosos por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos ayuda para sacar de nosotros ese amor y esa caridad y esa misericordia que debemos tener. El Espíritu Santo la saca, pero nosotros tenemos que tenerla. Entonces lo llevó a las aguas, dice el 5, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y allí lo llevó al agua y fue a beber. Lo llevaron al río. Y dijo: uno lamerán, o sea, que se tirarán al río y meterán la cabeza allí y lamerán como un perro. Y otros cogerán el agua y la subirán hasta donde ellos pueden beber con las aguas. Dice: y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Cogieron, bla, 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 bla. Y los otros pues se tiran allí y beben. Dice: y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, hubo uno que se dobló en sus rodillas y metió la cabeza allí. Y hubo otro que cogieron el agua y subieron el agua hasta la boca. Dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Te dirá, ¿qué importancia tienen si lamieron el agua? Entonces ahí, pues en las escuelas bíblicas pues aparecen de que estaban alerta, de que no es importante. Lo importante es que Dios está haciendo una prueba y en la prueba va a coger los mínimos, porque la prueba es para descartar a los muchos, y los muchos que con gran probabilidad tomaban agua de esa manera y era común y era normal que esa era la forma del ejército tomar el agua, pues se tiraron allí y tomaron el agua. Recuerde que habían 10,000, o sea, que quiere decir que hay 9,700 individuos que se doblaron las rodillas para tomar el agua y hay 300 que las lamieron, el mínimo. Y dice: pues con esos 300 yo te voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todas las demás gente a su lugar, a su casa. Y si tienes temor de descender, dice, baja tú con fura a tu criado al campamento. Ahora viene otro milagro más que usted lo va a leer leyendo el verso 11, 12, porque cuando él baja, fíjese que todavía tiene temor, ahora tiene más temor, porque antes tenía 30 y pico de mil personas, después tenía 10,000, ahora lo que tiene son 300, y los madianitas estaban ahí con montones, pero cuando él baja con fura a su criado y está en los puestos de avanzada escondido, va al campamento y escucha a los madianitas y a los amalecitas, que eran un montón. Y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta, mire, como langosta en multitud. Y los camellos eran innumerables como arena que están en la ribera del mar, en multitud. Eso lo leí del 12. Y entonces dice que cuando Gedeón llega allí, él dice que hay alguien que está contando un sueño. Eso lo dice el verso 13 a un compañero diciendo: aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Dice, y su compañero respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escucha eso, de lo que Dios lo llevó allí para que escuchara que la victoria, porque las victorias en Dios vienen antes de que se vaya la pelea. Vienen antes. Y ya la victoria estaba sin todavía empezar
a pelear. Y entonces en el verso 20 usted va a ver entonces cómo viene la pelea, cómo Dios va a hacer un milagro con 300 hombres y los 3 escuadrones, que los puso en 3 escuadrones. Gedeón tenían trompeta y tenían unos cántaros y tenían unas teas en la mano derecha, unas teas con fuego, y dice, y así la derecha unas trompetas, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová, porque Dios no va a darle su victoria y su gloria a Gedeón. Gedeón va número 2. Por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Estoy en el verso 21. Entonces el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. O sea, los madianitas peleando entre ellos mismos en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida y la dirección de Serera hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Dice, no dice, hasta el verso 22. Hasta ahí Dios liberta a Israel con la mano de Gedeón, cuando Gedeón, que llevará la gloria del juez que liberó a Israel, no tuvo que hacer nada. Tus batallas, Dios las va a pelear. Mis batallas, Dios las va a pelear. Las mías ya las está peleando. Yo no sé las tuyas. Las mías las está peleando. ¿Qué falta? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso hay que dejárselo a Dios. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir en la batalla. Tenemos que seguir en el trabajo. Tenemos que, si no tienes trabajo aquí, vente acá. Y si no tienes trabajo aquí, vente acá. Busca que Dios te hable y busque que esté usted en el orden de Dios. Y olvídese de los demás. Porque usted y yo tenemos que ser parte de los jueces que levante en este tiempo del siglo XXI, levante nuestro Señor. Nosotros somos parte de una iglesia que va adelante. Y la iglesia no tiene nombre. La iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar con credenciales de ningún sitio particular. Hay que asegurarse de estar lleno del Espíritu Santo y seguir el camino que el Espíritu Santo nos va trazando. Recuerda, Pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Estamos hablando del libro de los jueces, no de todos los jueces, pero en este caso de Gedeón. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos. Te pedimos que tú aumentes la fe de alguien que está viendo estos videos y que necesita fe para seguir a Jesucristo, para creer en Él, para creer que vive y que vive para siempre y que es poderoso y que rompe las cadenas y que sana, liberta al cautivo y en este tiempo bautiza con Espíritu Santo y fuego, sella a los que van para el cielo y nos hace cambiar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Yo me inclino, mi oído es para ti, si tú estás